Mis papás me obligaron a dejar Yale para pagar la educación de mi hermano. Dijeron que una mujer no necesitaba un título de élite. 10 años después, cuando él los arruinó económicamente, me pidieron $500.000. Saqué unos papeles que los dejaron sin habla. Me llamo Regina. Tengo 28 años y soy directora financiera de una empresa tecnológica que está a punto de convertirse en unicornio. También soy dueña de una pequeña cadena de tiendas de antigüedades que me dejó mi abuela. Tengo un hermano mayor, Ethan, 3 años más grande que yo. Desde afuera, parecíamos la típica familia de los suburbios: 2 hijos, una casa con hipoteca, cenas familiares los domingos. Pero en realidad, siempre hubo algo raro en nuestra casa. Ethan era el hijo dorado. No importaba que tuviera malas calificaciones ni que pasara todo el día jugando videojuegos o con sus cuates. Era el hijo varón. Y eso lo era todo para mis padres. Y yo solo era la hija que debía verse bonita, ayudar a mamá en la cocina y casarse con alguien decente. Me metí de lleno en mis estudios. No para probarles nada, sino porque de verdad amaba aprender. Era esa morrita ñoña que disfrutaba el cálculo y se quedaba en la biblioteca a la hora de la comida. En mi penúltimo año de prepa tenía promedio perfecto. Presidía el club de debate y daba tutorías de matemáticas para ganar un poco de dinero. Mi orientadora me dijo que tenía oportunidad real de entrar a la Ivy League. Mientras tanto, Ethan apenas sobrevivía con C+D. Los hombres maduran más tarde, decía mamá. Solo necesita encontrar su pasión, añadía papá. Mis padres le pagaron tutores carísimos, cursos para el SAT. Hasta contrataron a un consultor educativo que básicamente le escribía los ensayos. A mí nunca me ofrecieron eso. Cuando pedí ayuda para prepararme, papá dijo que yo era lo suficientemente lista para hacerlo sola. Y sí, lo hice. Estudié sans parar. Tomé exámenes de práctica todos los fines de semana. Vi vídeos gratuitos en línea. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación en mi último año, no lo podía creer. Ya le beca completa, ayuda económica y reconocimiento al mérito. Todo cubierto: matrícula, alojamiento, comida, libros. Solo tenía que mantener mis notas y trabajar 10 horas a la semana en la biblioteca. Corrí escaleras abajo con la carta en la mano, tan emocionada que casi no podía respirar. Mamá estaba cocinando. Vio la carta. Sonrió apenas y dijo: lo hablamos cuando llegue tu papá. Esa debió ser mi primera advertencia. Pero la conversación no pasó ni esa noche ni la siguiente. Lo aplazaron una y otra vez, diciendo que era un tema familiar. Mientras tanto, las cartas de rechazo de Ethan llegaban una tras otra. Ni una sola escuela lo aceptó. Ni siquiera las estatales. Mis padres se desesperaron. Hacían llamadas. Buscaban favores. Finalmente, una semana antes de que yo saliera hacia New Haven, organizaron una cena especial. Mamá hizo asado. Papá abrió vino. Pensé que al fin celebrarían mi logro. ¡Qué ilusa! Después de cenar, papá carraspeó y empezó a hablar de responsabilidad familiar y sacrificios. Luego soltó la bomba: Regina, necesitamos que rechaces la oferta de Yale. Solté una risa nerviosa. Creí que bromeaba, pero su cara seguía seria. Tenemos que concentrar los recursos en Ethan. Él lo necesita más que tú, continuó. Mamá intervino. Una mujer no necesita un título prestigioso. Cariño, eres lista. Te irá bien donde sea. Pero Ethan necesita toda la ayuda posible. Me quedé helada. Querían que tirara a la basura una beca completa. No, para dársela a él. Porque ni siquiera funcionaba así. Sino solo para que siguieran gastando dinero intentando comprarle un futuro. Están locos, alcancé a decir. El rostro de papá se puso rojo. Cuida tu tono. Somos tus padres y sabemos qué es mejor para esta familia. ¿Para la familia o para Ethan?, pregunté. No seas egoísta, dijo mamá. Tu hermano te necesita. Le han dado todo toda su vida, grité. Yo trabajé por esto sola. Y ahora quieren que lo tire todo por él. La discusión se volvió un infierno. Papá gritó que era una desagradecida. Mamá lloró diciendo que rompía a la familia. Y tan solo se burlaba, con una sonrisa de quien ya ganó. Finalmente, papá se levantó y me dio un ultimátum: rechazas esa oferta el lunes, o te largas de esta casa. Esa noche lloré horas en mi cuarto. Luego llamé a mi abuela Hutch, la mamá de mi papá. Siempre fue distinta, fuerte, independiente, dueña de su tienda de antigüedades. Me escuchó llorar y solo dijo 5 palabras que me cambiaron la vida: empaca tus cosas y ven.
A la mañana siguiente. Me fui mientras todos dormían. Metí mi ropa en bolsas de basura. Agarré mi laptop y mi papeles importantes. Y conduje hasta su casa en mi viejo Honda Civic. Ella me esperaba en el porche con café y pan tostado. Me abrazó sin decir mucho y me mostró el cuarto de huéspedes. En los días siguientes me ayudó a trazar un plan. Yale ya no era opción. Mis papás habían dejado pasar el plazo. Pero el colegio comunitario local aún aceptaba solicitudes. No es Yale, dijo. Pero es un comienzo. Me ayudó a rentar un mini estudio. Pagó el depósito y el primer mes. Conseguí trabajo en un diner. Noches y fines de semana. Y di tutorías para sobrevivir. Dormía 4 horas al día. Comía sobras del diner y ramen instantáneo. Pero mantuve mis notas perfectas. Mis padres llamaron varias veces. Dejaron mensajes diciendo que yo exageraba. Que debía regresar y pedir perdón. Nunca contesté. Ethan me mandó un mensaje llamándome bastarda por abandonar a la familia. Lo bloqueé. La única familia que tenía era mi abuela Ruth. Ella me invitaba a cenar los domingos. Me daba comida para la semana. Me escondía billetes de 20 en los libros. Cuando mi coque se descompuso. Pagó la reparación y no me dejó devolverle nada. La familia se cuida. Decía. La verdadera familia. Después de año y medio. Me transferí a Ohio State con beca parcial. No era la Ivy League. Pero tenía un buen programa de finanzas. Trabajé en la biblioteca y como hostés los fines de semana. Apenas dormía. Seguía viviendo con ramen. Pero avanzaba. Abuela me contaba que mis padres hipotecaron la casa y hasta usaron su fondo de retiro para pagar la universidad privada de Ethan. 2 años después. Lo expulsaron por bajo rendimiento y vandalismo en una fraternidad. Mis padres contrataron abogados. Rogaron. Pero nada. Lo inscribieron en otra escuela en Florida. Duró un semestre. Volvió a casa y pasó años jugando póker en línea. Ellos siguieron manteniéndolo. Yo me gradué con honores en finanzas. Conseguí trabajo en una consultora. Ahorré cada peso y empecé mi maestría. Era agotador. Pero nada comparado con los años anteriores. Abuela estaba tan orgullosa que en mi graduación lloró de alegría. Durante la cena me dijo algo serio Regina. Voy a actualizar mi testamento y quiero que sepas lo que dejaré. Intenté detenerla. Pero insistió, tus padres hicieron algo imperdonable. Eligieron mal. Todo lo que tengo, la casa. Las inversiones. El negocio será tuyo. Lo haré ahí mismo. No por el dinero. Sino porque por primera vez alguien en mi familia me eligió a mí. 5 años después. Cumplió su palabra. Murió tranquila. Dormida. A los 82. En el funeral. Mis padres y Ethan actuaron como si sintieran dolor. Pero se les notaba la codicia en los ojos. Una semana después. En la lectura del testamento. El abogado Peterson empezó la casa. $800.000. Las inversiones. 2 millones. El negocio. Todo para mí. Y luego la frase final. A mi hijo Robert y a mi nuera Patricia les dejo la suma de $1. Como recordatorio de cuánto valoraron a su propia hija. Mi papá se puso de pie. Furioso. Ella la manipuló, no estaba en su sano juicio el abogado ni se inmutó. Sacó otro documento y dijo, la señora Ruth anticipó esta reacción. Fue examinada por el doctor Marcus Webb. Un psiquiatra geriátrico. Un mes antes de morir. Él certificó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que podía tomar decisiones legales. Su testamento fue firmado frente a 3 testigos y notariado. Todo era completamente legal y válido. El abogado se aclaró la garganta y leyó. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas mientras escribo esto. Sé que mi hijo va a impugnarlo. Que quede constancia de que sé perfectamente lo que estoy haciendo. Robert decidió abandonar a su hija. Negarle una educación y amenazarla con dejarla en la calle. Todo para favorecer a su hijo. Que nunca mostró ambición ni gratitud. Él tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Regina me cuidó. Me visitó. Me quiso. Cuando mi propio hijo ni siquiera se molestaba. Ella merece todo lo que tengo. Mi mamá empezó a llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Regina? Somos tus padres. Ustedes dejaron de ser mis padres el día que intentaron destruir mi futuro, le dije y salí del lugar. Por supuesto. Intentaron impugnar el testamento. Contrataron abogados barateros que alegaron influencia indebida y incapacidad mental. El caso fue a tribunal testamentario. Su abogado argumentó que yo había aislado a mi abuela de la familia y la había manipulado. Pero el juez no se lo compró.
El señor Peterson presentó pruebas de que mi abuela había seguido manejando su negocio hasta la semana en que murió. Que hablaba con sus amigos y vecinos con regularidad. Que su testamento había sido el mismo durante 5 años. También entregó declaraciones juradas de personas que habían visto cómo mis padres me trataban. Incluso mi orientadora de prepa. Quien recordó que se negaron a pagar mis clases del S.A.T. Mientras gastaban miles en Ethan. El juez desechó su caso. Todo el proceso duró unos 9 meses. Pero al final todo pasó a mi nombre. Vendí la casa de mi abuela. No podía soportar vivir ahí sin ella. Invertí la mayoría del dinero con cuidado. Tomé unos $300,000 y creé un fondo de becas para mujeres jóvenes de bajos recursos con buen desempeño académico. Lo establecí con un comité independiente y reglas claras. Para que nadie pudiera acusarme de favoritismo. El negocio de antigüedades fue más complicado. Yo no sabía nada del tema. Pero sí sabía de negocios. Contraté a una gerente que había trabajado con mi abuela por años. Alguien que conocía a los clientes y el inventario. Luego modernicé todo, abrí tienda en línea. Mejoré el sistema de inventario y empecé a usar Instagram para atraer a coleccionistas jóvenes. En 18 meses lo convertí en una pequeña cadena, 3 tiendas en Ohio y una tienda online que envía a todo el país. La gerente maneja el día a día. Y yo me encargo de las finanzas y los planes de expansión. Resultó bastante rentable. Nunca imaginé que hubiera tanto dinero en las antigüedades si sabes cómo moverte. Mi carrera corporativa también despegó. Después del MBA. Entré a una startup tecnológica como analista financiera. Subí a directora y luego otra empresa me jaló para ser su CFO. Acababan de cerrar una ronda de inversión de 60 millones y necesitaban a alguien que supiera manejar un crecimiento rápido que, a los 28, era más joven que la mayoría de los CFO. Pero tenía la experiencia y la garra. A la junta le gustó que yo hubiera construido todo desde cero. Que entendiera lo que era luchar sin respaldo. Mientras tanto, la situación de mis padres se derrumbaba. Ethan se hundió en deudas de juego, empezó con póker en línea. Luego apuestas deportivas. Después casinos. Y terminó pidiendo dinero a prestamistas turbios con intereses ridículos. También había vaciado las tarjetas de crédito. Ha sacado préstamos personales y hasta robado de las cuentas de mis papás. Estaban ahogados. La casa que habían refinanciado para pagar la universidad de Ethan ya valía menos de lo que debían. Su fondo de retiro desapareció. Las tarjetas al tope. 50 y tantos años. Sin ahorros y con montones de deudas. Unos 6 meses antes de que terminara el proceso legal. Mi mamá me llamó desde un número desconocido. Lloraba. Vamos a perder la casa. Necesitamos $500,000. Solo como préstamo. Te lo pagamos en un mes. Lo juro. Si no. El banco nos la quita. ¿Y de dónde sacarían 500,000 en un mes?, pregunté. Lo resolveremos. Regina. Somos familia. La familia se ayuda. Solté una carcajada amarga. Familia, como cuando me ayudaron obligándome a renunciar a Yale, o cuando me echaron por no sacrificar mi futuro por Ethan. Eso fue diferente, dijo. Queríamos lo mejor para él. Siempre para Ethan. Bueno. Pídeselo a tu hijo adorado entonces. No tiene dinero. Tú lo sabes. Tú te quedaste con todo lo de tu abuela. Nosotros no recibimos nada. Recibieron exactamente lo que se ganaron, dije. Y colgué. Después vinieron los correos de mi papá. Amenazando con demandarme. Decía que, por ser el único hijo varón, Ethan tenía derecho a la herencia. Su nuevo abogado mandó una carta pidiendo que llegáramos a un acuerdo para evitar problemas legales. Se la reenvié al señor Peterson, quien respondió con una joya de carta legal que, en resumen, les dijo que se aguantaran. Después de perder el caso, todo fue cuesta abajo para ellos. El banco embargó la casa. Se mudaron a un departamentito horrible a las afueras de Dayton. Papá, que había sido gerente regional, ya no encontraba trabajo en su área. La discriminación por edad es real. Terminó como guardia nocturno en una bodega. Mamá limpia oficinas. Básicamente. Empezaron de 0 a los 60. Ethan huyó a Texas para escapar de sus acreedores. Lo último que supe es que trabaja sin contrato en una mudancera y duerme en un sillón. La gente a la que debía dinero en Ohio no era precisamente amable. Así que no puede volver. Algunas personas me dicen que debería sentir lástima por ellos. Que los ayude. Que ya tengo mucho. Pero esas personas no entienden lo que es tener 18 años y que tus propios padres te digan que tus sueños no importan porque eres mujer. No entienden lo que es trabajar hasta las 2 de la mañana en un diner grasoso y levantarte a las 6 para ir a clase. Viviendo de café barato y sin dormir.
Todo porque tu familia decidió que valías menos que tu hermano. No. No me da lástima. Ellos tomaron sus decisiones. Apostaron todo por el caballo equivocado. Y perdieron. Podrían haber tenido 2 hijos exitosos. Pero decidieron que uno sobraba. Ahora no tienen a ninguno. El fondo de becas que creé ya ha ayudado a decenas de chicas a pagar la universidad. Jóvenes que me recuerdan a mí inteligentes. Determinadas. Pero con familias que no valoran su potencial. Cada año leo sus solicitudes. Sus ensayos sobre sus sueños y sus luchas. Y pienso en lo diferente que habría sido mi vida si mis padres me hubieran querido tanto como querían a mi hermano. Ahora estoy bien. Muy bien. La startup donde trabajo probablemente saldrá a la bolsa el próximo año. Y mi participación valdrá varios millones. El negocio de antigüedades sigue creciendo. Estamos buscando locales en Pensilvania y Michigan. Tengo un depa precioso en el centro de Columbus. Manejo un Tesla, y puedo viajar a donde se me antoje. Lo mejor de todo lo logré sin ellos. Cada éxito. Cada logro. Cada peso ganado. Nada fue gracias a ellos. Fue a pesar de ellos. El mes pasado. Ethan me mandó un mensaje por LinkedIn. Decía que quería reconectarnos. Que la familia es lo más importante. Entré a su perfil vacío. Solo decía buscando oportunidades. No le respondí. Pero noté que había visto mi perfil varias veces. Puede ver mi cargo CFO en una empresa tecnológica exitosa. Puede ver mi título universitario. El de Ohio State y el MBA que él nunca consiguió. Puede ver todo lo que pudo tener. Si hubiera trabajado por ello en vez de esperarlo todo regalado. Mis padres siguen en ese departamentito horrible. Una amiga que vive en Dayton me contó que vio a mi mamá en el súper. Viéndose vieja. Cansada. Contando cupones uno por uno. A veces me pregunto si alguna vez piensan en aquella noche. Hace 10 años. Cuando me dieron un ultimátum sobre un simple asado. Se dan cuenta de que ese fue el momento en que perdieron a su hija. Entienden que su favoritismo les costó todo. Lo dudo. Esa gente nunca admite que se equivocó. Morirán creyendo que la egoísta soy yo. Que los abandoné. Que les robé lo que era suyo. Nunca entenderán que ellos me abandonaron primero. Y sabes que debería darles las gracias. Su crueldad me hizo fuerte. Su rechazo me enseñó a depender de mí misma. Su favoritismo me mostró lo que jamás quiero ser. Si me hubieran apoyado. Quizá habría ido a Yale. Conseguido un buen empleo y vivido cómoda. Pero no habría aprendido a pelear. Ni a valorar cada victoria. Cada dólar. Cada paso. La abuela Ruth lo vio todo. Vio cómo destruyeron nuestra relación por su hijo de oro. Y se aseguró de que pagaran por ello. No por venganza. Sino por justicia. Le dio su herencia a la nieta que la ganó. No a la que la exigió. A veces me preguntan si los perdoné. La verdad, ni pienso en ellos. Son solo gente que alguna vez estuvo en mi vida. Como excompañeros de escuela, cuyos nombres ya olvidé. El opuesto del amor no es el odio. Es la indiferencia. Y yo soy completamente indiferente a ellos. Mi vida está llena sin ellos. Tengo amigos que se volvieron mi familia elegida. Mentores que aún me aconsejan. Colegas que me respetan por mi capacidad. No por mi género. Y chicas del fondo de becas que me mandan cartas sobre sus logros. Sus graduaciones. Sus primeros trabajos. Ellas son mi gente ahora. El fondo de becas seguirá existiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Mucho después de mis padres. Mucho después de mí. Habrá chicas yendo a la universidad gracias a lo que la abuela Ruth y yo construimos de las cenizas de su favoritismo. Eso sí es un legado. Así que esta soy yo. La chica que tenía que renunciar a Yale por su hermano inútil. Ahora es una CFO y dueña de negocios que vale millones. Los padres que decían que una mujer no necesita educación de élite trabajan por salario mínimo a los 60. Y el hermano que iba a ser el orgullo de la familia está escondido en otro estado. Huyendo de sus deudas. Karma justicia. No sé cómo llamarlo. Solo sé que gané. No por el dinero. Ni por el éxito, sino porque les probé que estaban equivocados. Les probé que yo importaba. Que invertir en mí habría sido la mejor decisión de sus vidas. Su pérdida fue mi ganancia. Y duermo perfectamente bien cada noche. El almuerzo familiar. Mis padres sonrieron con esa cara que conozco tan bien. Mañana nos mudamos a tu departamento. Sin excusas, dijo mi padre. La hija a la que siempre usaron solo sonrió y respondió. Está bien. Pero asegúrense de traer $860,000 mañana temprano. Sus rostros se pusieron blancos como papel. El sonido de los platos y las voces en el restaurante de Broughton Street se apagó de golpe. Mis padres estaban frente a mí. Con esa mirada de quien ya decidió todo.
Mañana nos mudamos a tu departamento, repitió mi padre con media sonrisa. Mi madre asintió. Complacida. A su lado, mi hermana Lena levantó su copa. Y su novio sonrió como si ya hubieran desempacado sus cosas en mi sala. Dejé el tenedor. Doblé la servilleta lentamente. No porque estuviera tranquila, sino porque aprendí a parecerlo. Mi nombre es Claire Whitmore. Tengo 30 años. Y la mayor parte de mi vida fui la hija que arreglaba todo. La que sostenía la casa mientras Lena era aplaudida por ser sensible. Pero ya no soy esa chica que vivía parchando fugas y leyendo libros usados. Construí una startup de salud con noches sin dormir y café barato. Escribí código hasta que me temblaron las manos. Aprendí que sobrevivir también puede ser una estrategia. Ese departamento, el que creía en suyo, no era solo una dirección. Era mi primer lugar propio. El primer contrato que firmé sin el nombre de nadie más. El único sitio donde el silencio no dolía, sino que sanaba. Miré a Lena inclinándose hacia Brian, susurrando como si ya hubieran ganado. Mis padres esperaban que discutiera, que cediera. Como siempre. En cambio, dejé que el silencio se extendiera. Hasta el mesero se detuvo. Esperando. Está bien, dije despacio. Solo asegúrense de traer $860.000 mañana temprano. Sus caras se descompusieron. Y el restaurante entero quedó en silencio. Antes de ese almuerzo en Savannah, ya había aprendido lo que era vivir en la sombra. Lena siempre fue la talentosa. Aunque sus calificaciones fueran mediocres. Podía arruinar un recital y aún así la aplaudían por creativa. Yo podía sacar puros 10 y solo escuchaba que era responsable. Como si mis logros solo sirvieran para darles más trabajo que hacerme. Recuerdo el año en que Lena cumplió 16. Un convertible rojo apareció en la entrada. Con un moño gigante encima. Mi papá le dio una palmada al cofre. Orgulloso. Como si acabara de coronarla. Yo tenía 14. Sostenía una pila de libros usados que mi mamá había comprado en una venta de garaje. $1 la caja. Dijo que leer lo que otros habían tirado me haría más fuerte. Esa palabra. Fuacha. Se convirtió en mi herencia. Fuerte para caminar a la escuela mientras Lena pasaba manejando con la música a todo volumen. Fuerte para cocinar la cena cuando mis papás se quedaban hasta tarde en las inauguraciones de las galerías. Fuerte para reparar el fregadero con fugas mientras ella se reía con sus amigas en el patio. Y cada vez que preguntaba por qué. La respuesta era la misma: Lena necesita apoyo. Tú puedes manejarlo. Era un tipo raro de amor. El que te mantiene ocupada en lugar de segura. Aprendí a cargar las bolsas del súper en silencio. Con manos ya acostumbradas. Cuando Lena pedía prestado el dinero que yo ganaba cuidando niños. Sabía que nunca lo iba a ver de vuelta. Si le reclamaba, me llamaba coda. Y mis papás asentían. Como si mi reclamo confirmara que ella tenía razón. En esos años, algo dentro de mí empezó a hervir despacio. Como agua olvidada a fuego bajo. No grité. No me rebelé. Solo me desvanecí. Aprendí a moverme por los bordes. A sobrevivir en las esquinas. A memorizar cada puerta que pudiera servirme de salida. Ese fue el suelo donde crecí. Los elogios eran para ella. La presión. Para mí. Y así se formó la mujer que un día miraría a través de una mesa de restaurante, y se negaría a ceder. Cuando cumplí 18. Creí haber encontrado mi salida. Una carta llegó de Londres. Y con un escudo universitario y palabras que me hicieron temblar las manos: beca parcial otorgada. No era completa. Pero bastaba para hacer que lo imposible pareciera al alcance. Llevaba esa carta conmigo como si fuera prueba de que los años en la sombra no habían sido en vano. Por unas semanas. Me permití soñar. Imaginé bibliotecas al amanecer. Con estantes más altos que yo. Una ciudad donde nadie me conociera como la hermana de Lena. Marqué folletos. Subrayé materias de economía y ciencia de datos. Dibujé una vida donde mi valor se midiera por algo más que resistencia. Hasta que sonó el teléfono. Una tarde húmeda. Su timbre cortó el aire de la casa. La voz de mi mamá sonó tranquila. Pero pesada: Lena está en el hospital. No era algo fatal. Pero sí lo bastante serio para acumular facturas que no podían pagar. Cuando mencioné la palabra beca, mi papá me interrumpió. Esta vez te toca a ti. Guardé la carta en un cajón y nunca la volví a abrir. Londres se volvió un fantasma. Solo lo visitaba en silencio. Por las noches, en lugar de memorizar horarios de vuelo, memorizaba etiquetas de precios. Cobraba en la caja del súper bajo las luces fluorescentes. El delantal tieso por el almidón. Contaba monedas en frascos con etiquetas escritas a mano: colegiatura.
Renta. Sobrevivir. Mis padres me dieron las gracias una sola vez. Cortas. Frías. Como si hubiera cumplido con una obligación. Y enseguida volvieron a enfocarse en la nueva pintura de Lena. Colgándola en la sala como si fuera una reliquia familiar. Yo estaba ahí. Con los brazos adoloridos por el doble turno. Viéndolos aplaudir sus pinceladas mientras mis sacrificios se esfumaban en el aire. Algo se endureció dentro de mí esa noche. Dejé de buscar su aprobación. Y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre. Depositaba cada $1 extra. Aunque fuera una cantidad ridícula. No se lo conté a nadie. Fue el primer secreto que les guardé. Una rebelión silenciosa, disfrazada de sensatez. Había perdido Londres. Pero no el deseo de irme. Me refugié en el trabajo y en los estudios. Los días se mezclaron clases en la mañana. Empleos por la tarde. Y noches enteras escribiendo código. Mi escritorio era un campo de batalla, libros usados. Libretas con ecuaciones y tazas de café frías. Sobrevivir se volvió un cálculo. Colegiatura contra renta. Comida contra pasaje. Vivía dentro de hojas de Excel. Estirando cada cheque hasta hacerlo durar un mes. Mientras tanto, Lena subía fotos en azoteas. En galerías. En fiestas. Yo no subía nada. No tenía tiempo de fingir. Estaba demasiado ocupada intentando mantenerme a flote. Fue una de esas noches. En la biblioteca del campus. Cuando conocí a Daniel. Su laptop parpadeaba mientras murmuraba maldiciones suaves al teclado. Rodeado de herramientas. Arreglaba computadoras por gasolina. Por libros. A veces por comida. Compartimos café de máquina y nos contamos historias. El sabor era amargo. Pero su humor lo hacía pasar. Donde otros me llamaban terca. Él me llamó incansable. Y por primera vez. Esa palabra no sonó como una crítica. Estudiábamos lado a lado. Con las fechas límite respirándonos en la nuca. Los tacos baratos eran nuestras cenas de lujo. Compartíamos audífonos cuando el silencio dolía demasiado. Daniel no me tuvo lástima. Me entendió. Porque él también estaba peleando la misma guerra. El pequeño mundo de las startups en Savannah era caótico pero vibrante. Oficinas improvisadas en edificios viejos. Techos con goteras y sueños más grandes que la renta. Entré como interna. La más joven del equipo. Prototipos feos pero funcionales. Testers pagados con pizza y pura esperanza. El fracaso era constante. Pero no me asustaba. Ya había perdido cosas más grandes, sueños. Becas. Aprobación. Esto solo era código. El código se puede reescribir. Cada mañana. Cuando la ciudad todavía estaba envuelta en neblina. Caminaba con mi laptop en la mochila y una libreta llena de números en la cabeza. Dormir era un lujo. El progreso no era glamuroso. Pero era real, se medía en líneas de código. En turnos sobrevividos. En tazas vacías al amanecer. A los 27. Firmé los papeles más pesados de mi vida. Un departamento de una recámara en el distrito Starland de Savannah. Nada ostentoso, loseta agrietada. Un closet minúsculo. Pero cuando la gente me entregó las llaves. Sentí que por fin era libre. Por primera vez. Ningún otro nombre estaba en la escritura. Cada metro cuadrado era mío. Cada crujido del piso viejo. Cada rayo de luz por la ventana del este cada mañana. Me quedé ahí parada. Entre cajas cerradas. Respirando el olor a pintura y a posibilidad. Después de años de espacios prestados. Al fin tenía una puerta que podía cerrar. Y saber que nadie más tenía derecho a abrirla. Daniel me ayudó con los muebles, hallazgos de Craigslist. Donaciones. Cosas que arrastramos sudando bajo el calor de julio. Reímos cuando el sofá se atascó en las escaleras. Hasta que un vecino nos echó la mano. Esa noche. Tirados en el piso entre cajas y pizza fría. El departamento ya se sentía como libertad. Esa sensación no duró mucho. Mis padres insistieron en visitar mi oficina en la startup donde había ganado participación. Caminaban por los pasillos despacio. Tocando los escritorios. Mirando las pizarras llenas de código valioso. Pero en lugar de orgullo, sus preguntas llegaron frías. Cortantes. ¿Cuánto valen tus acciones ahora? En cuanto está valuada la empresa. No hubo ni una sola vez en que dijeran que estaban orgullosos. Ni una sola en que preguntaran si estaba comiendo bien o durmiendo lo suficiente. Me miraban como si fuera un activo que auditar. Esa misma semana. Mi tía Carol me invitó a tomar café en su jardín. Siempre había sido distinta. Más cálido. Menos ensayada que el resto de la familia. Revolvió el azúcar en su taza antes de hablar. Con voz baja. Están hundidos.
Meia. Tarjetas de crédito. Segundas hipotecas. Los gastos del estudio de Lena. Tu hermana gasta como si el dinero creciera en los árboles. Suspiró. Y ya te están viendo como su red de seguridad. Me quedé ahí, viendo cómo caía la luz del atardecer entre las flores de jazmín. Y sentí un nudo en el pecho. El departamento que yo había visto como mi refugio, ahora podía convertirse en su solución. La cerradura de mi puerta era fuerte. Sí. Pero las cerraduras solo sirven cuando la gente respeta los límites. Una tarde. Fui a la casa de mis padres a dejar unos papeles que tía Carol me pidió entregar. Me detuve en el pasillo. Justo afuera de la cocina. Sus voces eran bajas, pero claras. Nos mudaremos al departamento de Iris, dijo mi papá. Como si ya lo hubiera decidido. Ahorramos renta. Es lo justo. Las palabras pesaron más que cualquier puerta azotada. Mi mamá murmuró un sí. Y en ese instante todo volvió con una claridad brutal. El dinero de niñera que desaparecía en los bolsillos de Lena. La beca que cedí para pagar sus cuentas del hospital. Las horas bajo las luces del súper. Y cobrando productos mientras ella bailaba entre confeti. Sentí la misma punzada en el pecho. El mismo recordatorio de que, para ellos, yo nunca fui una hija. Solo un recurso. Un plan B. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la laptop. Con el cuaderno abierto. Las hojas del balance extendidas como cicatrices. Durante años había llevado la cuenta de mis sacrificios como una contadora, monedas contadas. Sueños postergados. Deudas asumidas. Pero esa noche añadí una nueva columna, no lo que les debía a ellos, sino lo que me debía a mí misma. Una semana después conocí a Patrick Whittaker. Un abogado recomendado discretamente por un colega de Daniel. Era tranquilo. Preciso. Y hacía preguntas como quien coloca ladrillos en una base sólida. Planeamos contingencias. Un fideicomiso para asegurar mis acciones. Cláusulas de no intrusión registradas ante la ciudad. Acuerdos a prueba de todo. Convirtiendo mis ahorros en una fortaleza. Patrick explicó las condiciones del rescate. Si alguien intentaba reclamar derechos sobre mi propiedad, la cifra sería $860,000. Ni un centavo menos. Cada documento que firmaba era una piedra más en el muro que siempre quise tener de niña. Cuando la última hoja fue notariada, Patrick levantó la vista y dijo simplemente, ahora ya puedes dormir. Y por primera vez en semanas. Lo hice. El balance que antes sangraba en rojo ahora tenía una nueva línea protección. Escrita en tinta y en ley. El bistró Magnolia olía a ajo y pan recién horneado. La luz de las velas se reflejaba en la cubertería pulida. Elegí el lugar con cuidado, terreno neutral. Demasiados testigos como para que alguien alzara la voz. Daniel estaba a mi lado. Firme como siempre. Su mano rozando la mía bajo la mesa. Carol se sentó al fondo. Silenciosa. Atenta. Mi padre habló primero. Con tono de sentencia ya escrita. Lo hemos decidido. Mañana nos mudamos a tu departamento. Es lo que hace la familia. Sin excusas. Mi madre sonrió. Una sonrisa tensa. Como si quisiera suavizar el golpe. Sus ojos, sin embargo, brillaban con certeza. Lena revisó el celular antes de dejarlo sobre la mesa. Con una mueca de victoria. Su novio Brian giraba la pasta en el tenedor. Saboreando de antemano la vida sin renta. Yo dejé mi tenedor. Alisé la servilleta y dejé que el peso de su expectativa llenara el aire. Durante años. Ese silencio me había hecho ceder. Esta vez. Lo dejé trabajar por mí. Levanté la mirada. Mi voz tranquila. Meditando cada palabra. Está bien. Solo traigan $860,000 mañana temprano. Por un instante. Nadie se movió. Las copas se quedaron suspendidas. Los tenedores. Detenidos a medio camino. El rostro de mi madre se derrumbó como un telón que cae de golpe. A Lena se le resbaló el celular. Brian parpadeó. El tenedor colgando de sus dedos. No grité. No me moví. Solo los observé. Viendo cómo el color se les escapaba de la cara. Por primera vez. No me miraban hacia abajo. Estaban viendo el muro que había construido. La puerta que solo yo podía abrir. El silencio en esa mesa sonó más fuerte que cualquier grito. Hasta que mi padre lo rompió. Egoísta, escupió. Lanzando las servilletas sobre el mantel. Después de todo lo que hicimos por ti. Así nos pagas. La voz de mi madre se quebró. Fingiendo llanto. Desagradecida. Nos sacrificamos tanto y tú aquí. Contando centavos como una extraña. Lena se recargó en la silla.
Los brazos cruzados. Su sonrisa torcida. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros? Ari, solo porque programas y te compraste un mini departamento. Siempre serás la niña a la que cargábamos. Sus palabras querían doler. Pero solo trajeron de vuelta los recuerdos que me formaron, la carta de Londres que nunca abrí. El dinero de niñera que desapareció. Las horas bajo las luces del súper. Las gracias fugaces de mi madre antes de volver a aplaudir a Lena. Todo seguía ahí. No como Gencourt, sino como registros exactos en el libro que había llevado toda mi vida. Los miré sin parpadear. Sin miedo. Mi pulso. Ferme. La tormenta cruzó sus rostros acusaciones. Culpa. Reclamos. Pero el trueno sin rayo es solo ruido. Y esta vez. Yo tenía el relámpago. Al final de la mesa. Tía Carol apretó los labios y asintió despacio. Orgullo brillando en su mirada. Por primera vez. No estaba sola resistiendo. La mesa ya no era un altar donde me sacrificaban. Era un terreno pareo. Ellos eran los que ahora temblaban en el silencio. A la mañana siguiente. La historia ya se había escapado del restaurante. Las redes sociales estaban llenas de fotos llorosas de Lena y textos con hashtags sobre la hermana traidora. Excompañeros compartieron sus posts, agregando juicios que no pedí. Algunos me borraron. Otros me escribieron mensajes curiosos que jamás respondí. Apagué el ruido y seguí trabajando. Pero ni mi oficina me dio refugio. A mediodía, las puertas del lobby se abrieron de golpe. La voz de mi padre retumbó antes de verlo. ¿Dónde está la carta?, rugió. Rojo de furia. Mi madre detrás. Gesticulando como si cada movimiento fuera prueba. Nos corresponde una parte, gritó. Su voz, rompiendo el murmullo de mis compañeros. Me adelanté antes de que alguien interviniera. Este es un lugar de trabajo, dije. Ferme. Necesitan irse. Las voces subieron de tono. Las miradas se clavaron. Mis mejillas ardían. Pero no cedí. Seguridad llegó y los escoltó mientras los sollozos de mi madre se disolvían por el pasillo. Te vas a arrepentir, gritó. El eco quedó flotando. Y luego. Solo silencio. Un silencio que dolía. Pero también liberaba. Llamé a Patrick. Zu fautes. Serena como siempre. Los documentos son sólidos. No tienen ningún derecho. La calma me llenó despacio. Como aire después de salir del agua. Esa noche bloqueé sus números. Y el silencio que siguió no fue vacío. Fue oxígeno. Los meses pasaron. La tormenta que antes parecía eterna empezó a disiparse. Me concentré en la startup días largos. Noches más largos. Pero ya no desde la supervivencia. Sino desde el impulso. Firmamos nuevos contratos. Ampliamos el equipo. Llenamos la oficina de un zumbido tranquilo. El sonido de la gente que cree en algo. Daniel y yo nos casamos en un parque junto al río Savannah. El agua brillaba bajo el sol de la tarde. Flores silvestres en frascos de vidrio. Sillas plegables sobre el pasto. Nada ostentoso. Solo nuestro. En 18 meses lo convertí en una pequeña cadena, 3 tiendas en Ohio y una tienda online que envía a todo el país. La gerente maneja el día a día. Y yo me encargo de las finanzas y los planes de expansión. Resultó bastante rentable. Nunca imaginé que hubiera tanto dinero en las antigüedades si sabes cómo moverte. Mientras tanto, la familia que alguna vez cargué se derrumbaba bajo su propio peso. Mis padres vendieron la casa y se mudaron a un departamento pequeño. Con pisos de linóleo. El feed de Lena se volvió silencioso. Su novio desapareció. Sus publicaciones de arte se convirtieron en fotos borrosas de lienzos pequeños. El trueno que antes me sacudía por dentro ahora sonaba lejano. Como una tormenta que se disuelve en el horizonte. Una noche regresé a casa después de una junta. El aire olía a lluvia. Cerré la puerta y giré la llave. Escuchando cómo el cerrojo encajaba. Por primera vez. No sentí que estaba cerrando el peligro afuera. Sentí que estaba sellando la paz adentro. El silencio me envolvió. Tranquilo. Firm. Completamente mío.